Buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta tercera semana de enero, un poco complicada con la pandemia, pero continuemos nosotros en manera virtual. Ayer conversé con Ruth, entonces realmente no se tenía una idea clara de lo que va a suceder esta semana, debido al que el COE nacional ayer indicó que Riobamba está como con semáforo rojo debido a la cantidad de contagios. Entonces creo que se suspendió las prácticas para esta semana y creo que sí es algo bueno. En todo caso, las personas que viajaron, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero sí está complicado aquí en Riobamba y muchas ciudades del país. Y es por culpa de la misma gente que pensó que ya no pasaba nada. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado desde ese punto de vista, ¿no? Cuidarse bastante, que es importante que esta pandemia termine. Bien, el día de hoy nosotros vamos a continuar viendo los reflectores pasivos y vamos a checar el día de hoy otro tipo de reflector que en la actualidad es uno de los más utilizados, especialmente para comunicaciones satelitales. Solo déjeme pongo la asistencia de una vez. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy lo que son los reflect array, que se llama, o arreglo reflector, cuyo objetivo es generar un reflector, utilizar antenas reflectoras en arreglo para generar el mismo patrón de radiación que una antena parabólica. Nosotros habíamos visto ya la semana anterior lo que es el reflect array triangular y el reflect array parabólico, donde habíamos visto nosotros que si ubicamos nuestra antena transmisora frente al reflector parabólico, si está en el foco, eso va a permitir una radiación perpendicular a la tangente de la parábola, ¿cierto? Y si lo inclinamos o si lo ponemos en otra posición a nuestro elemento radiante, entonces se va a producir una reflexión en un ángulo diferente, ¿sí? Y eso es normalmente lo que utilizan los satélites en el espacio para poder irradiar hacia ciertas zonas dentro de la superficie terrestre, ¿sí? Dentro de la comunicación satelital, nosotros tenemos un satélite y una estación terrena, donde vamos a tener una antena transmisora, que normalmente es una parábola, y en el satélite una antena receptora, que también normalmente es una parábola.
y que hacemos una transmisión y que por la característica de las parábolas tenemos un enlace punto a punto como tal, ¿sí? Si es que nosotros queremos cubrir un enlace o un múltiple enlace con doble reflexión, con el satélite sí se lo hace y se tiene la estación terrena, ¿sí? Se hace una transmisión hacia el satélite recibe. El satélite no es nada más que un repetidor que coge la señal, la recondiciona, la modula, la amplifica y la vuelve a bajar a tierra o la manda a otro satélite, dependiendo cómo sea el tipo de comunicación que se desea. Entonces, normalmente en los satélites tenemos nosotros dos o tres antenas parabólicas para cubrir la superficie terrestre o para tener una comunicación hacia otro satélite o hacia otro sistema, ¿no? Entonces aquí normalmente viene desde la Tierra al satélite. El satélite existe un transponder. En el transponder, como les digo, no es nada más que un repetidor que vuelve a transmitir a otra frecuencia, llega hacia la superficie lo recepta, vuelve a transmitir hacia otro satélite, en el satélite lo recepta y vuelve a transmitir hacia otra estación terrena. Con eso, a través de una flota de satélites se puede cubrir la superficie de la Tierra, ¿sí? Y eso es más o menos, como decíamos en la clase anterior, lo que quiere hacer Tesla, de poner una flota de satélites geoestacionarios a una altura no tan alta, para cubrir toda la superficie de la Tierra y dar internet, que eso es lo que está planteando en este momento, ¿no? Entonces, en ese caso, no van a tener una antena de tipo parabólica para una sola dirección, sino va a tener una antena que cubra áreas diferentes, ¿no? Y eso lo pueden conseguir con diferentes tipos de antenas. Entonces, aquí, normalmente, cuando tenemos nosotros un satélite cubre una superficie de la Tierra, o dos superficies de la Tierra, o tres superficies de la Tierra, y en función de eso se tiene que trabajar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los satélites, normalmente los geoestacionarios o los geosincrónicos, son geoestacionarios porque eh, tienen un movimiento igual al movimiento de la Tierra y por lo tanto aparentemente no tenemos ningún tipo de movimiento relativo con respecto a la Tierra, ¿sí? Está moviéndose a la misma velocidad, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver toda la cantidad de satélites que se encuentran en este momento alrededor de la superficie de la Tierra en la órbita geoestacionaria, ¿sí? Entonces prácticamente ustedes pueden ver que está ahí ocupado toda eh, el radio, ¿sí? Toda la periferia de la Tierra, quedando espacios bastante pequeños para poder poner más satélites. Aquí están los típicos que ustedes han de haber escuchado, que son los satélites de la compañía Intelsat, que tiene un montón de satélites a nivel mundial, de la compañía Galaxy, ¿sí? Que también tiene satélites a nivel mundial. Eurostar es otra de las compañías que tiene satélites, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este momento, ¿sí? Cómo está la superficie de la Tierra rodeada de satélites, nosotros tenemos más o menos las gráficas que estoy mostrándoles en este momento. Son vistas más o menos de la cantidad de satélites que se encuentran alrededor de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, y como saben ustedes, estos satélites no es que van a durar por siempre, tienen un tiempo de vida útil. Y luego de esto hay dos opciones, ¿sí? La una, que sus satélites se boten como basura cósmica, es decir, se desplazan hacia el espacio y ahí se dejan para que sigan una ruta no identificada. Y la otra es que bajen a la superficie de la Tierra, como ha sucedido en muchos casos. Entonces, cuando baja a la superficie de la Tierra, normalmente lo que hacen es enviar a un desierto o enviar hacia el océano como tal, ¿no? Entonces, de aquí en un par de años, porque ya digamos que los satélites tenemos desde los años 70, entonces ya en un par de años muchos de ellos han cumplido su vida útil y han sido desechados, y otros en cambio van a empezar a bajar a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, eso va a generar una basura electrónica bastante importante, específicamente para los océanos como tal. Entonces, esta cantidad de satélites que tenemos, ¿sí?
Están a diferentes alturas, como ustedes pueden ver, unos más alejados, otros más cercanos, pero esa es, este momento, la característica de la superficie de la Tierra. Y con lo que se quiere poner este momento, más satélites para comunicación inalámbrica, entonces obviamente todo eso va a generar mayor cantidad de, o va a generar muchos problemas a nivel de satélites, ¿no? Entonces, esto es contaminación, obviamente, para de aquí en algunos años como tal, ¿no? Entonces, este momento la Tierra se encuentra de esa manera, ¿sí? Donde tenemos satélites geoestacionarios, satélites en movimientos con órbitas elípticas, que normalmente los satélites con movimientos en órbitas elípticas están en las órbitas verticales y van tomando datos meteorológicos. Y luego tenemos los satélites de la flota GPS, que son los que nos dan el geoposicionamiento como tal y que están a alturas menores. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto implica gran cantidad de contaminación, gran cantidad de peso, porque estos satélites, como les digo y les menciono, tienen sus sistemas con antenas parabólicas normalmente, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, ¿sí? ¿Cómo son los satélites? Ahí podemos ver algunos casos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿sí? Que tienen aquí este satélite y que acá ustedes tienen este tipo de antenas parabólicas que permiten la comunicación con la Tierra como tal, ¿sí? Aquí normalmente tenemos los paneles solares, los satélites están compuestos de dos motores, uno para que se mueva hacia adelante y otro para que haga movimientos laterales, ¿sí? Esos son normalmente la constitución de los satélites como tal, ¿sí? Ver aquí. No se puede identificar bien las antenas. Normalmente tenemos esta antena tipo corneta. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver este satélite. Aquí no tenemos panel solar, sino solo el satélite con una antena, dos antenas, tres antenas como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden checar cómo es o cómo se va a comportar un satélite de comunicaciones, ¿no? Tenemos todo este tipo de antenas para los sistemas radiantes y eso va internamente a sistemas electrónicos y la mayor cantidad son los motores, ¿sí? Y también los paneles solares, ¿sí? Entonces, ya ahí por ejemplo está, bueno, es lo que se piensa hacer una flota de satélites para cubrir. Acá tenemos otro, ¿sí? Miren, ahí ustedes tienen un satélite, ¿sí? Un mini satélite meteorológico que tienen una antena parabólica, ¿sí? Esta antena parabólica ha sido desplegada en el espacio por la característica que ustedes lo ven ahí. Es una antena tipo case grain porque acá tenemos la antena reflectora y obviamente debe estar conectado acá internamente la antena tipo corneta para transmitir y recibir las señales. ¿De acuerdo? Entonces miren que este es un sistema pequeñito, sencillito y esta antena normalmente se abre ya en el espacio, ¿sí? Se abre en el espacio y eso es lo que actualmente se está haciendo específicamente con lo que son antenas tipo origami también, ¿no? Entonces también tenemos nosotros en la actualidad, sí, eso es muy interesante y ustedes a lo mejor han escuchado y si no, este rato están enterando que existen antenas tipo origami, ¿sí? ¿Qué significa origami? Que tienen una posición para transmisión o cuando están en el espacio moviéndose y el momento que van a hacer comunicación se abren para poder trabajar a la frecuencia que están, ¿no? Entonces simplemente con un movimiento pequeño se despliegue y se hable completamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo este tipo de tecnología actual como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros aquí. Ustedes pueden ver, este es otro tipo de satélite con sus paneles y aquí tenemos una antena tipo corneta que se está utilizando, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen, igual, tienen su satélite,
tienen aquí sus paneles solares y aquí tienen su antena de transmisión como tal. Entonces, es la característica de un satélite. ¿Cuál es el problema de la mayoría de satélites que se tiene? Normalmente es el peso de los satélites, sus equipos, y la complicación de manejar las antenas, porque las antenas están orientadas hacia un sector del mundo como tal, ¿no? Pero si yo quiero cambiar mi direccionamiento, entonces ya no voy a poder hacerlo porque la antena ya está fija, a menos que tenga un sistema a través de motores que me permitan hacer giro de las antenas como tal. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver este tipo de antena. Miren, aquí tenemos un sistema con una antena parabólica, ¿sí? Tipo Castlane. Entonces, no, esta no es tipo Castlane, esta es directamente, aquí tenemos la antena y miren, aquí está el cable con el que va a estar. Aquí esta tiene un motor, ¿sí? Para hacer giros de la antena y que pueda cubrirlo también, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les digo, para poder hacer un manejo más eficiente de las antenas, se cambia la estructura de las antenas y en lugar de tener antenas parabólicas, se van ubicando otro tipo de antenas, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos estos tipos son antenas que forman un arreglo de antenas como tal, ¿sí? Entonces, en la actualidad, la configuración de las antenas parabólicas está cambiándose por dos razones. Primero, por el manejo de la antena y segundo, por el peso de la antena, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, como les digo, igual, varios tipos de antenas. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco antenas que están ubicadas dentro de los satélites, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una, dos, tres antenas ubicadas dentro de los satélites, ¿no? Entonces, todos los satélites siempre van a tener antenas de comunicación para poder trabajar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estas antenas parabólicas que estamos nosotros estudiando, ¿sí? Cambian y se convierten en lo que se conoce como Reflect Array Antena, ¿sí? Donde el Reflect Array Antena es tener una antena planar, pero que cumpla las mismas funciones de la antena parabólica, ¿sí? Es decir, aquí nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de plano, donde yo voy a tener mi antena transmisora y va a venir a reflejar y voy a tener reflexiones como si fuese una antena parabólica, sino que en lugar de tener un reflector parabólico, yo tengo un reflector planar como tal, ¿sí? Entonces, aquí cambia la estructura parabólica a tener estructura planar como tal. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a analizar en este momento, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros tenemos estas características, ¿no? Aquí tenemos una estructura plana, ¿sí? Una estructura plana, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestra fuente transmisora. ¿Qué va a hacer esta estructura plana? Que vienen las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y en lugar de que las ondas se reflejen con el mismo ángulo, cambian de ángulo de dirección y aquí tenemos una onda reflejada, todas en una misma dirección, ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros, porque normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de reflectores, ¿no es cierto? Viene nuestra onda y como nosotros sabemos, si llega acá, con el ángulo de incidencia voy a tener reflexión. Si viene la onda acá, con el ángulo de incidencia voy a tener reflexión como tal, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo no consigo controlar la onda reflejada porque ya viene directamente de la física óptica. En cambio, haciendo un análisis de lo que son los elementos reflectores, yo puedo hacer que si la onda viene, mi reflexión sea hacia arriba con un ángulo diferente del ángulo de incidencia que llegó, ¿sí? Entonces podemos tener simplemente aquí un material dieléctrico y aquí elementos reflectores, que obviamente por la estructura y la característica se vuelve más liviano y más fácil de portar dentro de un satélite como tal, ¿sí? Acá tengo igual un reflector circular donde tengo elementos reflectores individuales, ¿sí? Que lo que hacen es reflejar mi onda electromagnética en una dirección específica dependiendo de el tamaño que tenga ese reflector como tal, ¿sí? Entonces, todo esto es una teoría, digamos, bastante nueva, sacada máximo hace 10 años y que ha permitido cambiar
la estructura parabólica que nosotros estamos acostumbrados, que estamos viendo en pantalla, a tener una estructura reflect array como la que estamos viendo aquí, por ejemplo, donde ustedes pueden ver, aquí tengo mi LNA, tengo mi transmisor y no tengo un reflector parabólico, sino tengo un reflector planar, ¿sí? Un simple reflector planar, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros o la estructura de los satélites cambie como estamos viendo nosotros en este momento en estas figuras, ¿sí? Entonces ya no vamos a tener un plato parabólico, sino vamos a tener un plato perpendicular, un plato planar, donde vamos a tener nosotros aquí una antena de transmisión. Entonces aquí tenemos, como vemos, integrado una antena reflect array y un arreglo solar aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces con eso optimizamos las estructuras de las antenas como tal. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de satélite donde tengo aquí una estructura planar como tal. ¿Sí? Como les digo, esto son estructuras nuevas, ¿sí? Nuevas que se están generando para cambiar. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver, miren, tienen aquí estos reflectores y aquí ustedes tienen su transmisor. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen ese tipo de antena que puede ser utilizado para frecuencias grandes, para frecuencias bajas y tienen ahí su reflector como tal. Aquí tienen otro tipo de antenita, donde aquí tienen ustedes su antena transmisora y acá tienen un arreglo de elementos cuadrados, ¿sí? Que permite generar un ángulo diferente. ¿Sí? Acá tenemos otra antena. Esta es una antena tipo case grain, pero con reflector plano, como ustedes ven aquí. Aquí tengo mi antena corneta, viene acá, acá hay una reflexión, y con esa reflexión llega acá y se puede transmitir. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen un arreglo, ¿sí? Microchip circular a 12 GHz. ¿Sí? Es una antena tipo case grain como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en esto, como les digo, se está generando muchísima teoría, muchísima información para poder generar. Miren aquí, ustedes pueden ver, ustedes tienen aquí un arreglo transmisor y un arreglo reflector. Y aquí tenemos el satélite. ¿Sí? Entonces, en este momento se está trabajando dentro de esta estructura con una situación bastante interesante que se puede controlar electrónicamente a este elemento reflector para que cambie su dirección de reflexión como tal. ¿Sí? Estas son ya, como les digo, nuevas teorías que en mi caso he estudiado también bastante debido a que en el laboratorio que yo estuve, una de las principales líneas de investigación es tener este tipo de antenas. Aquí ustedes, esto no es un reflector array, sino es un transmisor directamente, es un arreglo de antenas que funciona directamente como una antena de transmisión parabólica, ¿sí? Entonces aquí yo solamente tengo, como ustedes ven, todas las líneas de transmisión, ¿sí? Y hago que se haga la transmisión y yo puedo controlar el ángulo de dirección. Es un phase array que tenemos aquí, como lo habíamos visto anteriormente. Bien, ahora, para poder analizar y trabajar, esto lo vamos a hacer de forma práctica directamente, porque nosotros vamos a analizar este tipo de estructuras utilizando el Ansible Designer, y lo que vamos a hacer es analizar qué sucede con este elemento que tenemos aquí, ¿sí? Con este elemento que tenemos aquí como tal, ¿sí? Y a qué frecuencia va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es analizar si tengo un elemento transmisor y acá tengo mis elementos reflectores, hacia dónde vamos a tener nuestra reflexión como tal en función de su posición y sus distancias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir nuestro Ansible Designer. Bien, en este caso,
Vamos a trabajar nosotros aquí simplemente con dos estructuras. Un material dieléctrico, que será nuestro Fr4, ¿ya? Y un material señal, ¿sí? Que será nuestro reflector. Sí, no vamos a tener ninguna tierra en la parte inferior y obviamente vamos a poner en nuestro material conductor, ¿sí? Vamos a ubicar ahí simplemente una antena tipo parche como nosotros conocemos, ¿sí? Donde esta antena, obviamente, le vamos a ir ubicando, ¿sí? Vamos a poner aquí con centro en el punto 0,0, ¿sí? Y con una antena cuadrada $L, ¿de acuerdo? Pongámosle 28 centímetros y $L, ¿ya? Entonces aquí yo tengo mi antena cuadrada ubicada dentro de nuestro sistema, ¿sí? Bien, esta antenita cuadrada ahora no va a tener alimentación directa, sino va a tener una alimentación que viene desde el espacio en forma de una onda electromagnética y que va a chocar directamente con nuestro elemento. Entonces miren que eso sí podemos hacer dentro de la Soft Designer como tal, ¿sí? Pero aquí vamos a considerar nosotros que vamos a tener un arreglo de elementos separados con una misma distancia de manera infinita en el primer término, ¿no es cierto? Es decir, vamos a considerar que tenemos aquí arreglo de elementos de forma infinita. Entonces aquí vamos a hacer un arreglo de este tipo de elementos de manera infinita, ¿sí? Entonces para eso nosotros vamos a considerar, ¿sí?, que vamos a poner aquí un arreglo infinito de este tipo de elementos que van a estar en el espacio y que van a tener, ¿sí?, de acuerdo, un arreglo que va a estar separado una cierta distancia. Entonces aquí el centro teóricamente tiene que estar en 0, y va a tener dimensiones más grandes que el A. Vamos a poner un dólar XL, dólar XL, ¿ya? Aquí no, cierto que aquí que font auto size. ¿Por qué me pone? Déjame ver un ratito. Aquí está mal. Lo dijimos. Dólar L, dólar L. Exacto, ahí sí. Centrado en 0, 0. Ya, ahora sí, vamos a hacerle aquí un arreglo infinito que va a estar en 0 y 0 y que va a tener dimensiones específicas, ¿no? Entonces aquí ponemos dimensiones de nuestro arreglo, ¿sí? Acuérdense que $L tenemos aquí estrato 28 con 28, ya vamos a ver eso. El error lo vamos a poner más grande, vamos a poner 40 con 40 milímetros. Entonces ahí ustedes pueden ver que tengo este arreglo de elementos cuya dimensión es $L por $L, donde $L es 28 milímetros, ¿sí? Este rato hemos puesto 28 milímetros por poner simplemente. Y aquí tengo una celda de 40 por 40. Esto significa que nosotros en esta estructura que estamos viendo aquí, estamos generando esta celdita, ¿no? Esta es 28 por 28 y la celda es de 40 por 40, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así y vamos, no, con otro color, perdón. Vamos a ponerle ahí. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros esto como celda, ¿no? Esta es una celdita que vamos a analizar. Entonces en el contiguo tenemos aquí esta otra celdita, ¿sí?, es de las mismas dimensiones. Entonces aquí tengo la celda, la celda, la celda, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos elementos que están contiguos que forman este arreglo infinito. Entonces voy a tener a todo lado este tipo de elementos, sino que Ansoft me permite no analizar todos los elementos, sino uno solo, y hace
un análisis matemático para expandir a tener un análisis de elementos infinitos que están ubicados uno al lado del otro, arriba, abajo, en todo lado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y vamos a considerar que tenemos una antenita que está ubicado en forma directa y que va a transmitir la onda electromagnética, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos un elemento, ¿sí? Que va a ser reflector y que acá al lado hay otro elemento, arriba hay otro elemento, otro elemento como tal, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que la celda básica tiene esta dimensión de 40 milímetros y esta celda mínima tiene 28 milímetros, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a ponerle 30 milímetros, o bueno, 28, démosle 28. Entonces, si lambda medios, porque estamos considerando es igual a eso, voy a poner 28 milímetros para considerar más o menos la frecuencia a la que estamos, entonces lambda será igual a 56 milímetros. Entonces lambda es igual a la velocidad, que es 3 exponente a la 8 dividido para raíz de 4.4 y por la frecuencia de operación, ¿no? Entonces, si esto lo repetimos acá, ¿ya? Entonces aquí, si decimos nosotros que en este caso, lambda medios es igual a 28 milímetros aproximadamente, que es lo que estamos trabajando como la longitud de la antenita o del reflector. Entonces, eso implica que lambda es igual a 56 milímetros y esto nos implica que esto es igual a C sobre F, ¿no es cierto? Esto será igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, pero la velocidad de propagación será igual a 3 exponente a la 8 dividido para la raíz de 4.4 y esto multiplicado por la frecuencia, ¿no es cierto? Donde nosotros de aquí podemos calcular directamente cuál es el valor teórico o aproximado de la frecuencia que nosotros estamos queriendo obtener, ¿no es cierto? Entonces aquí, si me voy a mi calculadorita, ¿sí? Tenemos nosotros que tengo acá, pongámosle aquí, que esto es igual a tener 56, vamos a poner aquí 56 exponente a la menos 3 metros como tal, ¿no? Sí, entonces, para poder hacer las respectivas divisiones. Entonces, ahora sí, si vamos a la calculadora, vamos a tener aquí que nuestra frecuencia es igual a 3 exponente a la 8. Esto dividimos para 56, ¿ya? Dividimos para 4.4 raíz, ¿ya? Entonces nos da 0.025 por 10 a la 11, o lo que será 2.5 gigahertz, ¿sí? Entonces aquí esto nos da 2.55 gigahertz. Ustedes pueden comprobar también en sus calculadoras lo que será tener ese número como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos que más o menos va a estar trabajando 28 milímetros en 2.55 gigahertz como frecuencia de operación, ¿sí? Entonces si vamos a soft, nosotros vamos a generar aquí nuestra excitación y en nuestra excitación nosotros aquí no vamos a añadir ningún puerto, sino vamos a añadir una excitación a través de una onda plana, ¿sí? Significa entonces que en este momento ya tenemos una excitación que está viniendo una onda plana y que va a chocar con este arreglo reflector como tal, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos a ver cuál es su respuesta de transmisión. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar en la frecuencia de
2.5 gigahertz más o menos, ¿sí? Y vamos a poner aquí un sweep que va a ir desde 2 hasta 3 gigahertz, ¿sí? Con unas 21 frecuencias. Y aquí obviamente no me deja sino solamente hacerlo no interpolating, sino solamente discreto por la estructura que estamos teniendo. Aquí hacemos una simulación y esperamos un segundo a que termine. Una vez, ¿sí? Si aquí nosotros generamos un reporte, ya no nos va a dar aquí un coeficiente C11, sino nos da directamente coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión. Entonces lo que estamos nosotros haciendo aquí es justamente tener aquí nosotros, teóricamente, nuestra base, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Lo que estamos teniendo nosotros es nuestro reflector. Así como estamos viendo, ¿no? Entonces, teóricamente, esto nos está simulando que tenemos nuestros elementos arriba, abajo, por todo lado. Entonces, verticalmente lo vemos así, ¿no? Entonces, aquí, nosotros lo que tenemos, ¿sí? Es una antenita transmisora, ¿sí? Que vamos a decir que está ubicada aquí, y que está emitiendo una onda plana, ¿sí? Que va a venir hacia este elemento y que este elemento nos va a producir aquí un elemento de reflexión o un elemento de transmisión. Entonces aquí lo que nos interesa es ver nuestro elemento de reflexión, ¿sí? La onda viene y se refleja. Si quisiéramos transmisión, significaría ver cuánto va a penetrar. Entonces aquí lo que nos interesa es ver nuestra reflexión. Entonces aquí vemos que tenemos una reflexión horizontal, 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 vertical, vertical, horizontal, vertical, vertical. Entonces, aquí vamos a ver inicialmente horizontal, horizontal, si no veamos los chicos para ver y analizar cada uno de esos, ¿no? Entonces aquí ponemos en revés, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Vamos a tener este tipo de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver que esta azul con esta fucsia se encuentran acá, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no es cierto? La fucsia y la azul están ahí, en cambio la roja y la verde están en la parte inferior, que no son las que nos sirven. Nos sirve la reflexión con polarización horizontal-horizontal o con polarización vertical-vertical. La horizontal-vertical, vamos a ver que tenemos una reflexión completamente vacía, es decir, no vamos a tener reflexión, pero aquí miren, si tenemos una reflexión específica como tal, ¿sí? Que estamos alrededor de los 3 dB como tal en términos de reflexión, ¿sí? Entonces aquí ¿qué es lo que nos interesa a nosotros tener dentro de este análisis? Tener mayor reflexión posible. Entonces, a la mayor reflexión posible, nosotros vamos a tener una mejor respuesta de esta antena reflectora. Entonces, para verlo de mejor manera, vamos a aumentar nuestro sweep. ¿Sí? Vamos a ponerla desde 2 hasta 4 gigahertz y vamos a simular para ver la respuesta que a nosotros nos interesa. Esperemos un segundo ahí.
Bien, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que a diferentes frecuencias me refleja de mejor manera, ¿no? Entonces aquí yo quiero sacar la curva, vamos a hacerla más grande para ver en qué parte de la antena tengo mejor reflexión, ¿sí? Y en qué parte va a cambiar. Es decir, ahora la curva ya no va a ser hacia abajo, como estábamos acostumbrados. El coeficiente de reflexión ya no va a ser de esta manera, sino el coeficiente de reflexión tiene que ser de esta manera. Porque yo necesito, ¿sí?, no reflejar a la onda, sino más bien reflejar a la onda. Necesito tener aquí un punto más alto como tal para reflexión. Y esa reflexión va a tener dos consideraciones. El tamaño del elemento, ¿sí?, el tamaño del elemento, el tamaño de este elemento, y también esta distancia que voy a tener entre elemento y elemento. Entonces aquí vamos a, en este momento, hacer ese análisis, ¿sí? Vamos a poner aquí que vamos a hacer de 2, vamos a ponerle hasta 6 GHz. Vamos a poner aquí desde 1 más bien hasta 6 GHz. Aquí vamos a poner 31 frecuencias de análisis y vamos a simular. Ya. Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Vamos a cambiarle la gráfica porque no nos interesa sino solamente uno de los, vamos a poner otro. Digamos que con el RBB es suficiente. Ya. Entonces aquí podemos ver nosotros que, ¿sí?, conforme aumento en frecuencia, voy a tener mejor reflexión de este arreglo reflector como tal, ¿sí? Entonces aquí, conforme yo bajo en frecuencia, obviamente por las dimensiones empiezo a tener menor respuesta. Pero vemos que, por ejemplo, en la frecuencia que estamos viendo 255, tengo una respuesta de 3 dB, significa que si la onda viene, la mitad se queda y la mitad se refleja. Si yo subo en frecuencia a 4 GHz, tenemos prácticamente 1 dB, luego tenemos 0,5 dB de reflexión. Entonces, a menor valor de reflexión, tengo una mejor respuesta de nuestro sistema como tal. Y obviamente vamos a hacer el otro cambio, vamos a cambiar el arreglo infinito, ¿sí?, donde teníamos 40, vamos a hacerle más grande para ver qué es lo que sucede si cambiamos nuestro elemento. ¿Sí? Y vamos a ir analizando igual qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, miren ustedes que si yo aumento el arreglo, aquí de lo que estaba en 10 dB, bajó a casi 14 dB. Pero la curvatura va a ser más o menos la misma, ¿no? Entonces, vamos a tener una buena respuesta en tipo de
frecuencia. Si me va a operar como que fuera una antena parabólica a cualquier frecuencia sin ningún problema. El reflector parabólico refleja a todo tipo de frecuencia. Obviamente, mientras más alta la frecuencia, menor la parábola. Mientras menos frecuencia, mayor es la dimensión de la parábola como tal. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que mientras más agrando mi distancia entre elementos, entonces obviamente el coeficiente de reflexión va a ser más pequeño. ¿Sí? Entonces ahí viene una consideración. ¿Ya? Y la otra cosa importante que vemos aquí en el dimensionamiento es que, como ustedes ven, empieza a caer ya la reflexión. Por lo tanto, empiezo a tener que mi antena está funcionando a un cierto tipo de frecuencia de operación. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver que empieza a funcionar a una frecuencia específica como tal. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que refleja súper bien estas frecuencias y en esta frecuencia deja de funcionar. ¿De acuerdo? Por la dimensión que tiene el reflector. Es decir, aquí yo tengo un elemento más grande, ¿sí?, de trabajo. Entonces aquí yo voy viendo la distancia que voy a ir poniendo mis elementos, ¿no? Entonces este es mi elemento simple y aquí tengo mi celda. Entonces conforme yo voy cambiando esta celda, vemos que empiezo a generar un ancho de banda de trabajo. Es decir, aquí yo trabajo en esta banda y para acá no trabajo y para acá tampoco estoy trabajando. Entonces ustedes pueden ver que eso depende, ¿sí?, de mi dimensión del reflector array. Si aquí lo cambio, por ejemplo, a 45 milímetros, vamos a ver la respuesta. Como les decía, todo esto es una teoría nueva. ¿Sí? Donde ustedes pueden ver este tipo de antena, que en lugar de tener el reflector parabólico, tiene este reflector planar. ¿Sí? Aquí está toda la teoría de la reflexión, que podemos utilizar antenas parche, antenas cruz, antenas también con estructura fractal. ¿Sí? Y aquí, esto es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos considerando que tenemos un solo elemento parche, tenemos el dieléctrico y aquí tenemos nuestra celda básica que consideramos una estructura periódica infinita como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en función de las distancias que tengamos aquí, vamos a obtener la gráfica de respuesta que vamos a explicarles o que estamos explicándolas en este momento. Entonces, miren, con eso, yo con un solo transmisor puedo cubrir varias zonas como tal. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que hay una antena tipo reflectora, ¿sí?, que me sirve para todo eso, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos todo este tipo de estructuras y toda esta teoría, ¿sí?, que ustedes pueden estudiarla de mejor manera. Vamos a ver aquí. Entonces, miren aquí, de igual manera, tenemos el mismo análisis, ¿no? Miren aquí que estamos teniendo esta nuestra frecuencia de operación como tal, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que esta funciona desde menos 3 dB hasta 3 dB, es decir, más o menos desde 3 GHz hasta 3 GHz, porque en este caso sí me interesa un coeficiente de reflexión bastante considerable. Si considero media potencia, es una buena potencia para reflejar. Entonces puedo considerar todo este ancho de banda de operación como tal, ¿sí? Obviamente yo voy a tener mejor reflexión aquí en 5 GHz como tal, ¿sí? Entonces digamos que voy a trabajar esta antena para 5 GHz, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar esta antenita que estamos haciendo reflectora
para 5 GHz. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a dejarle en las dimensiones que está. Voy a dejar en estas dimensiones, que las dimensiones, como vemos, por ejemplo, aquí está en 28 milímetros, ¿sí? 28 milímetros. Y acá yo tengo, ¿sí? Yo tengo esta distancia de la celda básica que está en 45 milímetros. Y que con eso, teóricamente, me permite una buena reflexión a 5 GHz. ¿Sí? Entonces, en función de esos 5 GHz, yo voy a hacer el análisis siguiente. ¿Sí? Voy a borrar esta grafiquita que no me sirve. Y voy a graficar adicionalmente al coeficiente de reflexión. Voy a graficar el coeficiente de reflexión, me parece que hicimos el vertical, ¿sí? Entonces voy a graficar aquí el coeficiente de reflexión, pero no únicamente de vez, sino voy a graficar su ángulo en grados, ¿sí? Que es la gráfica más importante, ¿de acuerdo? Pero esta gráfica, ¿sí? Como vemos, ¿sí? Me está indicando este tipo de cambio de fase en función de la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí yo empiezo con un ángulo de 103 grados, ¿sí? Es algo importante de este arreglo reflector, que en función de la frecuencia me está indicando cuál es el ángulo de desfase que yo voy a tener y que acá sube por ejemplo, aquí baja hasta prácticamente 180 grados negativos y sube acá a 180 grados y sigue cambiando. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que ya de por sí este elemento, ¿sí? Que estamos teniendo aquí, conforme yo cambio la frecuencia de operación, cambia el ángulo de desfase o de reflexión que nosotros tenemos. No me mantiene un ángulo de desfase constante, es decir, que si una onda viene aquí a una frecuencia, tengo un ángulo de desfase 1. Si cambio la frecuencia, no me va a reflejar al mismo ángulo, sino que me refleja a otro ángulo como tal. ¿Sí? Esa es una de las características importantes de este Reflect Array. ¿Sí? Que por ejemplo, si yo estoy trabajando a 2 GHz, tengo un ángulo de reflexión de 120 grados. Pero si trabajo a 3 GHz, el ángulo de reflexión es de menos 134 grados. Si yo trabajo a 5 GHz, estoy con un ángulo de desfase casi de 180 grados. Y si subo, ya no voy a tener más de 180 grados, sino empiezo a tener este ángulo. Significa que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, nuestro eje. ¿Sí? Nuestro eje como tal. Y aquí se mide 0 grados. ¿Sí? Y acá yo voy a tener mis 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí me está teniendo estos ángulos como tal, ¿no? Entonces aquí me mide de 180 a menos 180 grados. Entonces yo puedo tener una onda que llega acá y si tiene un desfase de menos 180 grados, entonces va a ser la transmisión directamente en esa dirección. Entonces yo puedo tener diferentes ángulos de reflexión en función, ¿sí? En función de esta característica que estamos viendo aquí como tal, ¿sí? Entonces nosotros vemos, teóricamente, o vimos que en 5 grados llega a tener un ángulo de reflexión de 180 grados y tiene la mejor reflexión como tal que estamos viendo aquí, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros queremos trabajar, ¿sí? Podemos seleccionar la frecuencia de operación, por ejemplo, a 3 GHz. Yo sé que voy a tener un ángulo de reflexión que va a estar, ¿sí?, en 134 grados, ¿sí? Y aquí viene la parte súper importante de este Reflect Array antena, que lo vamos a ver en este momento, que no vamos a mantener los elementos con dimensiones constantes, sino que nosotros podemos cambiar la dimensión como tal y poner el ángulo de reflexión a la frecuencia que queremos en función de la dimensión que tenemos. ¿Qué significa eso? Aquí nosotros tenemos este arreglo infinito, ¿sí? Que lo estamos haciendo con dimensiones de 28 milímetros y
45 milímetros como tal de dimensión, pero eso nos genera a la frecuencia, por ejemplo, de 3 GHz, un desfase de 134 grados, y a la frecuencia de 5 GHz, un desfase de casi 180 grados. Si yo quiero controlar ese desfase a una frecuencia específica, yo lo que voy a hacer es mantener la celda y cambiar esta dimensión como tal. Entonces, para eso, nosotros venimos a hacer aquí un Optimetrix, que ya lo estudiamos, ¿sí? Y aquí vamos a añadir un Parametrix, donde vamos a cambiar a nuestro $L y lo vamos a hacer variar, ¿sí? Desde 20 milímetros hasta 35 milímetros. Luego vamos a reducir dependiendo lo que nos toca con paso de 1 milímetro, ¿sí? Vamos a hacer entonces esta optimización y vamos a analizar sus resultados. ¿Sí? Vamos a analizar y vamos a ir viendo qué nos pasa. Aquí sí se va a demorar un poquito, así que esperamos, por favor. Hasta tanto, señor Wambo, ¿quién le tocaba hoy día? Hoy le tocaba al último grupo. Ah, ya el último grupo, solo un grupo nomás quedaba pendiente. Sí, ya un grupo más nomás. ¿De quién era el grupo que faltaba? Eh, ya le doy. Loquingo, Jara, Tuapanta y Moreno. Y perdón, Romero también. Ah, o sea, ojalá, usted Adamari, usted está enfermo, usted está con Omicron, ya estoy escuchándole. No, Inge, nada que ver. Entonces, solo está congestionada, solo está con trancazo, como dicen. Cambio de clima, nomás, Inge. Ahí está. Y está aquí en Riobamba, vino a Riobamba ya. Sí, Inge, yo estoy desde la anterior semana que igual nos tocaba prácticas. Mm. Claro, lo que pasa es que este rato la facultad también está como punto de vacunación, entonces ayer nos complicaron de noche, bueno, tarde cuando salió lo del COE. Y entonces ya se complicó, pues ya qué vamos a hacer. Así que, No sé, Inge, pero a mí me dijeron que también se ha ido a la luz, algo así, me llegaron con los chismes, pero no sé, la verdad. bueno, ¿sabe qué? A ver, el sábado sí se fue la energía eléctrica porque yo tengo un servidor ahí funcionando y me llamaron a decir si es que yo he estado haciendo algo. Entonces ahí averigüé y justo se había ido la energía eléctrica. Entonces no sé realmente. Pero ya ven, todo es por culpa de ustedes, farreros, que andan de fiesta en fiesta. ¿No ve, señor Mayorga? Nunca regresó en Año Nuevo a la casa. Yo fui el que cocinó el pavo, me puedo dormir a la una nada más. Yo soy chico bueno, ya sabes. Entonces, ¿quién serán los bandidos? Romero es el bandido aquí. No, Inge. Nada, pucha, ¿cuál será el bandido? Porque a mí, por ejemplo, de señor Juan, voy a hacer que él dice que solamente pasa estudiando, encerrado en la casa. Ya ni al básquet le hace nada. Sí, ya ni deporte ya. Qué barbaridad. Pero bueno, así mismo, ya después a disfrutar del básquet, no se preocupe.
Inge, disculpe una Inge, pregunta. disculpe. Digan, jóvenes. A ver, vamos, por orden. Primero las damas, pues los caballeros. Diga, señorita. Yo, Inge, buenos días. Diga, Nosotros, a mi grupo nos falta probar la antena que es del proyecto final. ya. Y la Ingerud nos dijo que para hacer después que acaben todas las prácticas. Sí, Entonces, supuestamente nos hubiera tocado a lo mejor esta semana, entre miércoles o jueves tal vez. Pero ¿y ahí cómo haríamos? Esperamos a que el COE dé nueva disposición. sí, lo que tendríamos es esperar el día de hoy a ver qué dice el COE del SPOCH. Primero. Ya. Porque como esto salió una resolución el día de ayer, entonces tenemos que esperar a ver qué nos dice el COE del SPOCH en función de lo que dice el COE nacional, para ver qué determina el COE del SPOCH. Porque lo que me dijo Ruth es que la semana anterior, por esta cuestión de los contagios y todo, solamente ella estaba asistiendo a la poli a los laboratorios nada más. Asistía a los Ujú, laboratorios y se regresaba a su casa por seguridad, porque así estaba tremendo. Entonces hay que claro. ver qué es lo que dice el COE del SPOCH, también considerando que en la Politécnica Estrato estamos sin vicerrectora académica porque ha renunciado a la vicerrectora académica. Entonces ella es, o el vicerrectorado académico es el presidente del COE del SPOCH. Ajá. Entonces hay que ver quién está este rato a cargo del COE institucional. Posiblemente hayan puesto al director administrativo. Y entonces hay que esperar a ver qué es lo que sucede o qué es lo que deciden el día de hoy. Veamos si es que, por si acaso, ya es las 8:15, si es que se han reunido. Deje ver si es que dicen algo ahí en la poll. Y en función de eso veremos si es que... No, no hay nada todavía. No, no hay nada. Entonces, en función de eso, nosotros veremos qué es lo que sucede. Si es que va para esta semana no hay trabajo en la Politécnica o si es que hay. Si es que no hay, entonces obligadamente tenemos que esperar a la próxima semana o en 2 semanas que hay. ¿Sí? Ah, Y ya. si es que hay, entonces ahí sí se podrían acercar. Entonces, esperemos el día de hoy. Yo creo que el día de hoy máximo han de sacar alguna resolución en la Spoch. Ah, ya. Ya, Inge, listo. Inge, disculpe, también para nuestro caso estaba parecido, ¿verdad? Nosotros ya habíamos acordado con Inge Ruth para la próxima semana. Entonces, estamos viendo ya esta semana el poder implementar lo que es esa antena físicamente. ¿Será que esperamos nomás o ya seguimos con la implementación en sí? Esperemos, como le digo, esperemos a ver qué nos dicen el día de hoy. Esperemos a ver qué dicen el día de hoy en el COE local. ¿Sí? Bien. A ver, ya me están preguntando de propagación, déjenme decir. Yo creo que máximo hasta las 10 de la mañana y han de sacar alguna resolución en después. Ya. Veamos cómo está esta simulación. Todavía tenemos que esperar, ¿sí? Entonces, hasta tanto yo les voy comentando lo que va a pasar, ¿sí? Vamos a tener una gráfica. Sí, vamos a tener una gráfica de este tipo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en función de la longitud de la antena, ¿sí? Yo puedo generar un ángulo de reflexión a mi gusto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, digamos que para 30 GHz, en este ejemplito que ha hecho, cuyas dimensiones que está haciendo, por ejemplo, en Roger, con un espesor de 0,508, un espaciamiento de 5 milímetros, es decir, aquí esta distancia es 5 milímetros, entonces fueron cambiando las dimensiones
desde 0,5 hasta 5 milímetros y que obtuvieron este resultado. Entonces, vamos a la curva de 30 GHz. Entonces, en 30 GHz yo tengo esta curva. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que voy a tener 0 grados de reflexión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una frecuencia de aproximadamente 2.5 milímetros. Entonces, si yo tengo 2.5 kilómetros, el ángulo de reflexión es 0. ¿Significa qué cosa? Que si viene una onda electromagnética perpendicular, el ángulo de reflexión es 0 y por lo tanto va a reflejar en la misma dirección. ¿Sí? Y si nosotros, ¿sí?, ponemos un elemento de 2.6 milímetros, 2.7 milímetros, entonces miren las reflexiones que nosotros estamos teniendo, 50 grados, 100 grados, 50 grados positivos, 100 grados positivos. Entonces, significa que nosotros podemos partir de una reflexión de 0 y de ahí podemos generar ángulos de reflexión cuando nosotros, o de acuerdo a lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando este reflect array como tal, ¿no? Entonces, aquí si viene una onda perpendicular, reflejo con 0, ¿sí? Si yo le cambio a esta dimensión y viene la onda, puedo reflejarle con un ángulo de 50. Si viene la onda y yo le cambio de dimensión, puedo reflejar con un ángulo de 100 grados. Entonces, con eso yo puedo, manteniendo la antena y cambiando esta dimensión, cambiar la dirección de reflexión de mi antena, ¿de acuerdo? O a su vez, simplemente, yo puedo, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, aquí, miren, tengo una onda transmisora que me irradia en todas estas direcciones. Entonces, si yo tengo aquí esta antenita que está irradiando con este ángulo, entonces yo puedo tener una reflexión específica, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo a esta antena le irradio con este otro ángulo, yo puedo hacer que esta vaya a esta misma dirección, ¿sí? Para que todos se concentren en esta dirección de propagación como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está interpretando este grafiquito, que yo puedo cambiar las dimensiones y me puede cambiar el ángulo de reflexión como tal. O a su vez, diciendo de otra manera, ¿sí? Vamos a verla por aquí. Si yo digo que el ángulo viene perpendicular, 90 grados, que es lo que estamos haciendo aquí, yo puedo hacer que, por ejemplo, aquí, con este parche, si viene una onda de 90 grados, ¿sí?, o perpendicular, el ángulo de reflexión aquí es 0, se refleja con la misma dimensión. Si viene aquí un ángulo perpendicular, aquí voy a hacer una reflexión acá, por ejemplo, de 50 grados. ¿Cómo hago 50 grados? Cambiando la dimensión de este elemento, ¿sí?, para que llegue a este punto. Si viene acá esta onda perpendicular, aquí yo hago que aumente su ángulo de reflexión. Entonces, ¿qué hago? Cambio de dimensión. Entonces, voy cambiando de dimensión a estos elementos para que todas las reflexiones puedan concentrarse en un solo punto de reflexión. Y lo mismo que sucede cuando tengo esta onda que incide, lo mismo va a suceder cuando tengo una onda que sale de esta antena, por ejemplo, salen con estos ángulos diferentes, como ya tenía aquí mis elementos con dimensiones diferentes, entonces el ángulo de reflexión va a ser todo hacia esta dirección. Esa es la ventaja de un reflect array como tal. Veamos si ya ha acabado. Ya mismo acaba. ¿Y ustedes si están bien, jóvenes? ¿No se han enfermado o si se han enfermado algunos de los que están aquí? ¿Se ha enfermado, señor Ojeda, o no se ha enfermado? Parece que sí. Parece. Esperemos que no. Ya. El que seguro se enfermó ya como 3 veces, se va enfermando, es el señor Torres. Ese sí, es en el Puyo, está que hace feria. Pero no es el COVID. Síntomas, no, dije, pero sí me hice la prueba y todo negativo, por suerte. Es que virus no mata virus. ¿Qué va? Claro, pues. ¿Qué vamos Imagínense, a hacer? imagínense ese coronavirus quiere entrar a sus pulmones ya no sirven para nada. No, Quiere pues ya. irse ese Quiero coronavirus al riñón. Pucha, ahí ya no hay nada que hacer, está tanto alcohol ahí que no sabe qué hacer ese coronavirus. Me tiene miedo el coronavirus también. Por ser del Puyo, nos tiene miedo acá. No creo que a todos los del Puyo, sí hay gente también cuerda ahí en el Puyo que No, conozco. pregúntale a Siervo Aitar, él también, nada, le tiene miedo también a él.
¿A quién dice? El compañero Guaitara. Ah, Guaitara. Ah, Guaitara también será el Puyo. Claro. Chuta, Por eso carajo. nos tiene miedo acá. Entonces ya, y si ya 2-0, ya, ¿qué se puede hacer? Pues ya. ¿Sí o no, señor Guaitara? La- No creo que usted, señor Guaitara, hoy día, o solo ha dejado el micrófono prendido. A ver, hasta tanto, hasta que siga simulando, vamos por favor a registrar la asistencia. Registren la asistencia, muchachos, por favor, hasta eso. Y no saben si es que va a haber pruebas presenciales, ya creo que no, ¿no? Ya dijeron que no, según una resolución que habían hecho. Ya, chévere. Veamos. Señor Guaitara no ha venido hoy día a clases. Señor Núñez, Presente, Inge, justo acaba de marcar. ya. Señorita Villacres, si estaba aquí. Ya, listo. Sí, se presente. No sé qué le pasa a mi internet, no se carga la página. Ya, listo. Bueno, mientras sigue simulando, nosotros vamos a graficar y ver esa respuesta, ¿no? Entonces, vamos a graficar aquí, vamos a crear un reporte del coeficiente de reflexión, pero nosotros vamos a utilizar la frecuencia, una sola frecuencia de operación, no todas. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar a 3 GHz, ¿ya? Sí, vamos a utilizar a 3 GHz y vamos a utilizar todas las dimensiones que estamos teniendo con esta frecuencia de 3 GHz. Entonces en X vamos a poner nuestro $L como eje X y en Y va a ser nuestro coeficiente de reflexión RBB. ¿Sí? Vamos a graficar a ver si ya nos grafica. Exacto. Ah, no, pero estoy aquí mal. No, necesito graficar no de B, sino el ángulo. A ver. Y aquí necesito graficar el ángulo. Ya. Vamos a cambiarle aquí el skew angle.
A ver, cancelamos, esperemos a que termine de hacer. Pues miren, aquí estamos viendo hasta tanto como en función de los 1000 milímetros, ¿sí? A la frecuencia de 3 GHz, nosotros tenemos estos ángulos de reflexión, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo estamos teniendo estos ángulos de reflexión, ¿de acuerdo? Que empieza aquí en menos 116 y se va yendo hasta acá. Entonces tenemos que trabajar y determinar hasta llegar a obtener una gráfica de este tipo que va desde 150, digamos, 180 grados hasta 180 grados. Y la zona que nos interesa es esta zona de aquí de 0 grados. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Inge, yo quería preguntarle algo acerca de los laboratorios. Dígame usted. Como somos el último grupo que, bueno, tenemos que hacer hoy día, en el caso de que se extienda esto de, digamos, que se cierre la universidad por esto del COE y que se extienda, digamos, bastante tiempo, ¿cómo haríamos nosotros? Ya que no hemos hecho ningún laboratorio. Le doy 180 días más fácil, pues. No hacemos lío. Ay, No, Inge. muchas. Claro, pues. Con eso no tenemos problemas. No, veamos, ahí tenemos que replanificar cómo se llaman los laboratorios, porque siempre es importante que hagan laboratorios, ¿no? Esperemos que esta semana, ¿cómo se llama? Ya pueda mejorarse. El problema es que los guambras no maduran. No digo ustedes, sino el resto de guambras. Ayer, por ejemplo, domingo, imagínense, en 4 de la tarde en Villa María, estaba un grupo de muchachos ahí de su edad en la última chuma en el carro, sin mascarillas. Sí, entonces, si seguimos con ese tipo de sistema, entonces, ¿qué podemos esperar de la pandemia? No vamos a tener, ¿cómo se llama? Una solución rápida a la pandemia. Entonces, los que se infectaron en las fiestas, ya hace rato están curados. Y como están curados, ya son Superman. Y como dijeron, me dijeron la otra vez, otros estudiantes, más o menos como ustedes, dice Inge, si ya estamos este rato inmunizados, espera el carnaval a ver cómo va a pasar. No ve que en carnaval, como ya están inmunizados por 2 o 3 meses, entonces va a estar peor. Entonces, sí es complicado, no hay todavía un, ¿qué les digo? Pues una madurez de parte de la gente, no digo solamente la edad de ustedes, más jóvenes, más viejos, porque pucha, a toda edad están viviendo la vida loca. Entonces ya ni modo. Entonces, como les digo, esperemos a ver qué es lo que dicen, qué pasa esta semana y la próxima, porque esto del COE es 15 días, entonces eso significa que va hasta el 28 de enero. Entonces tendríamos todavía la semana del 31 al 4 para ver qué podemos hacer, porque teóricamente cambia esa semana y empezarían exámenes, trabajos, entonces deberíamos ver. Porque yo creo que por lo menos esta semana la Politécnica se ha de cerrar, entonces si es así se abrirá la próxima semana. Y si no, ahí vemos en la semana de exámenes. No les pongo la nota y les doy en el principal. Bueno, ahí vemos. No nos apresuremos a las cosas. Ya vamos a abortar por el tiempo. Entonces, aquí, como les digo, aquí estamos teniendo esta solución de ángulos que nos están reflejando si nosotros tenemos. Lo único que quiero ver es aquí. Le pongo 0 grados. No, sí está bien 90. 90 mismo es aquí. Este Q ángulo. Porque este es Q ángulo. Es el ángulo que nosotros vamos a tener con respecto a la dirección de
transmisión. Entonces aquí, con respecto a la normal del plano que estamos teniendo, porque aquí teóricamente debería darme desde 180 hacia abajo para poder trabajar en esa frecuencia. Entonces aquí sí está bien 90 para que sea perpendicular. Y el ángulo de teta Dije, disculpe, ¿qué Ya. material es el reflector ahí en el designer? es conductor. Es decir, aquí tenemos este que está aquí, es material conductor, así que puede ver, nosotros tenemos aquí, ok, ya se ve. Aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos material dieléctrico y estos son otros elementos conductores. Es un arreglo de parches, ¿sí? Que cambia sus dimensiones en función de la reflexión que nosotros queremos tener, ¿sí? Sino que se me estamos demorando bastante en la computadora. Entonces lo que queremos nosotros es, como les decía, ¿sí? Analizar qué sucede si viene una onda perpendicular, que sería los 90 grados, y qué ángulo de reflexión nosotros queremos tener. En función de eso, cambio esta dimensión con esta gráfica que tenemos nosotros, lo que estaba vista acá. Estaba la grafiquita, esta de aquí, ¿sí? Entonces, en función de la frecuencia, yo puedo, de la dimensión del parche, yo puedo tener aquí una dimensión, digamos, de 2.6 milímetros y me produce un ángulo de reflexión de 0. Si yo quiero tener, puedo tener 50 grados positivos, 50 grados negativos, 60 grados, y eso depende de la dimensión que tiene el parche. ¿Qué significa eso? Significa que, dame un segundo, voy a cambiar de mouse porque este mouse no me está funcionando bien para poderles graficar. No, cambio de mouse. Ya, entonces, aquí lo que nosotros tenemos, como les digo, ¿sí? Es, por ejemplo, si viene una onda aquí perpendicular, ¿no es cierto?, que está irradiando, yo quiero que se refleje a esta antena corneta, entonces tiene que reflejarse con este ángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿sí?, yo puedo ver que este es un ángulo negativo, este es un ángulo positivo, entonces aquí, ¿qué dimensión va a tener? Esta como ángulo, por ejemplo, aquí podemos ver que si yo tiene 50 grados negativos y este tiene 50 grados positivos. Entonces, cuando yo voy al diseño, me vengo a esta gráfica y digo, a ver, yo quiero tener, ¿sí?, esta antenita, ¿sí?, donde yo quiero generar 50 grados. Entonces, con 50 grados, vengo y digo que me dime, carambas, los mouse. Vengo y digo que mi dimensión es 2.5. Si quiero 50 negativos, yo tengo una dimensión que está en 2.7. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo vengo aquí, ¿sí?, entonces, obviamente, esta será para 50 grados negativos, va a tener una dimensión de 2.7 milímetros y esta va a tener 2.5 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, si viene una onda electromagnética acá, va a reflejar con 50 grados positivos. Si viene una onda electromagnética acá, va a reflejar con 50 grados
negativos como tal, ¿sí? Es lo que me está indicando este sistema que estamos teniendo aquí como tal, ¿sí? Entonces, si esto me funciona con esta propagación de ondas que viene en una sola dirección, que es lo que sería una antena receptora parabólica, entonces aquí, con las dimensiones que yo voy poniendo a estos elementos conductores, me va a reflejar y toda la energía se va a ir ¿hacia dónde? Hacia esta antena tipo corneta, porque las dimensiones que yo he puesto aquí van a permitir tener estos ángulos de reflexión como tal, ¿sí? Y eso va a hacer que toda la energía se concentre en esta antena que tengo acá, que puede ser una corneta, que puede ser un parche, que puede ser cualquier tipo de antena, toda la energía se va a concentrar acá. Y lo mismo va a suceder si nosotros transmitimos desde esta antena. Si yo transmito desde esta antena, va a irradiarse para acá. Si yo transmito desde esta antena, como está en esa configuración, en cambio el ángulo va a ser el invertido. Entonces vamos a tener este tipo de propagación. Entonces yo estoy simulando que esto es un reflector parabólico como tal. Por eso es que cuando yo voy a hacer mis antenas, voy a hacer mi estructura, ¿sí? Mi elemento central tiene una dimensión y mis elementos laterales van a tener dimensiones diferentes, no todas van a ser exactamente la misma dimensión, porque en función de la dimensión yo tengo un ángulo de reflexión como tal, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene este tipo de antena como tal, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que el semestre anterior hicieron, por ejemplo, unos compañeros de ustedes, ¿sí? Que hicieron este análisis en Ansoff Designer, ¿sí? Donde ubicaron aquí, a ver, pero aquí sí estamos poniendo la tierra abajo, déjenme reviso bien. Y aquí miren, sí me da este reflector a la frecuencia que nosotros queremos tener. Y luego les mandé a hacer esto a ellos, una antena corneta y aquí no un reflector parabólico, sino un reflector de este tipo. Entonces con eso, ¿sí? Lo que se obtiene o lo que se quería tener es un patrón de radiación de la antena. Entonces aquí la antena transmite y voy a reflejar. Entonces aquí, por ejemplo, miren, se generan dos lóbulos de radiación como tal, ¿sí? Entonces aquí la antena transmite, refleja y acá yo tengo la presencia de dos lóbulos de transmisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente sucede en un reflect array. En lugar de poner aquí la antena tipo corneta, pongo este reflector planar como tal, ¿sí? Y con eso se vuelve mucho más sencillo el diseño o la estructura de esto. ¿Cuál es el único problema de esto? Es estas dimensiones que tienen que ser perfectas para que tenga el ángulo de reflexión deseado. Si cambio de dimensiones, voy a cambiar mi patrón de radiación. Entonces aquí, como ustedes ven, ellos generaron este patrón de radiación, donde tengo este lóbulo principal con estos dos lóbulos de aquí, y acá esto se va a eliminar. Entonces yo voy a transmitir hacia esta dirección y hacia esa dirección como tal. Y obviamente vamos a tener lóbulos laterales y demás, ¿no? Pero esa es un poco lo que se trabaja dentro de esta estructura, ¿sí? Sino que aquí se me está demorando bastante mi sistema, ¿sí? Déjenme ver aquí. Y qué otra pregunta. ¿En el Ansoff Designer es posible realizar la antena corneta o solo en el HFSS? Solo en el HFSS, nada más. Solo en el HFSS nomás podemos realizar. Bien. Gracias. Ah, ya. A ver, aquí está. Tenemos dos elementos, el dieléctrico. Ahí sí le pone un conductor en la parte inferior. Entonces aquí estamos. Abortemos y vamos a generar acá una capa adicional que es el metallized, que es el ganador para una reflexión.
sino que aquí se demora bastantísimo en la simulación porque como está simulando un arreglo infinito, se demora bastante para poder obtener los resultados. Veremos a ver qué. Veremos a ver los resultados que tenemos aquí. Bueno, hasta tanto. Si está claro lo que estoy explicándoles, ¿sí? Una de las ventajas, como yo les decía, es que podemos generar diferentes lóbulos de radiación a nuestra conveniencia. Y la otra ventaja es que nosotros podemos, ¿sí? Nosotros podemos, miren aquí por ejemplo está que es la antena transmisora, viene hacia acá, refleja y este es el ángulo de transmisión que vamos a tener, generando un lóbulo principal y sus lóbulos secundarios, ¿sí? Entonces aquí tengo los reflectores planares como tal, ¿sí? Aquí viene y tengo estos lóbulos, aquí viene y tengo estos lóbulos como tal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no hay lóbulos como este que estamos teniendo aquí, un lóbulo bastante raro ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos aquí, no es cierto? Sí, la que dijimos que se convierte o se comporta como una antena parabólica este reflector array. Entonces, todas las ondas que vengan hacia el reflector va a reflejar en un solo frente de ondas como tal. Y esa es una de las ventajas que tiene este reflector parabólico. Y otra de las ventajas es que puede controlarse su ángulo de radiación en función de las dimensiones que, como lo vimos acá, y que esas dimensiones pueden ser controladas electrónicamente ubicando diodos varactores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner diodos varactores, ¿sí? Como estamos teniendo aquí, miren, aquí yo tengo un diodo varactor con un circuito LC, que es un circuito vías para aislar el control de voltaje con el circuito electrónico. Entonces, aquí ustedes pueden ver que yo tengo, ¿sí? Yo tengo aquí entre los elementos la ubicación de estos circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la ubicación del diodo varactor y tengo la ubicación de estos inductores y este capacitor y aquí un voltaje. Como les digo, este circuito de aquí únicamente aísla el voltaje de corriente continua con la onda electromagnética que estamos teniendo acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como aquí yo pongo un diodo varactor, lo que hago es al poner el diodo varactor, ¿sí? Si yo lo pongo, por ejemplo, aquí, mi diodo varactor, ¿sí? Dentro de mi estructura reflectora, aquí yo tengo mi parche, al poner un diodo varactor es como que si acá al final nosotros le pusiéramos una capacitancia. Entonces, ustedes saben que si tengo una línea de transmisión con una capacitancia al final, es como que si esta línea de transmisión se alargara físicamente. Y al alargarse físicamente, estoy cambiando el ángulo de reflexión porque estoy teniendo el control a esa frecuencia del ángulo de reflexión en función de su dimensión. Entonces aquí, en función de esta dimensión, a esa frecuencia yo controlo el ángulo de
reflexión. Entonces, simplemente, si yo tengo acá un control electrónico, para que controle a cada uno de estos diodos varactores, yo puedo hacer que se ajuste el ángulo de radiación de esta antena. Entonces yo tengo aquí, esto no le muevo, sino que lo tengo fijo, y solamente cambiando aquí estos diodos varactores, su potencial, porque acuérdense que si yo cambio el potencial del diodo varactor, va a cambiar la capacitancia, y con el cambio de capacitancia simula tener una longitud física diferente, ¿sí? Entonces, al hacer eso, yo puedo simplemente, al tener un control electrónico de estos diodos varactores, tener la posibilidad, ¿sí? Tener la posibilidad de ajustar el patrón de radiación. Si yo le controlo con voltaje, voy a tener esta dirección. Si cambio el voltaje, voy a tener esta dirección. Si cambio el voltaje, voy a tener esta dirección. Con lo que me ayuda muchísimo dentro de lo que es la transmisión satelital como tal. Como yo les digo, estas antenas están hechas para frecuencias en la banda X, en la banda C, en la banda K, ¿sí? Entonces, están hechas para trabajar a altas frecuencias como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que estas están trabajándose bastantísimo. Hay todo un estudio matemático, ¿sí? De cómo se trabaja este tipo de teoría, ¿sí? Como les digo, ya el estudio es un poquito más complejo. Yo lo único que me interesa aquí es que ustedes un poco entiendan cómo funcionan estos elementos y cómo teóricamente nosotros podemos hacer que esto se convierta en un reflector específico, ¿no? Aquí podemos tener este tipo de radiación perpendicular, o yo puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Poner mi transmisor en un ángulo diferente y ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos aquí esta onda electromagnética de esta manera, ¿no? Entonces aquí yo lo pongo esto, ¿sí? Con un ángulo, aquí yo tengo mi ángulo, ¿sí? Donde este será mi skew ángulo, donde no va a ser 90 grados, sino va a ser 30, 40 grados, y con eso yo puedo ver aquí la onda electromagnética que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, veámosle hasta ahí. Vamos a abortar por el tiempo simplemente, que es 250, y vamos a ver los resultados. A ver. Eliminemos todos los gráficos para hacerlo de nuevo por si acaso. Y vamos a crear nuevos reportes. Ya se me tupió el programa. Por lo que aborté es que ya no tengo resultados. Lo voy a hacer correr y mañana les enseño los resultados hasta que termine de ejecutarse, porque si no, no nos va a dejar revisar esto de aquí, ¿sí? Entonces ahí mañana checamos antes de continuar viendo esa gráfica que les había explicado de este ángulo como tal en función de la distancia. Y como les digo, nos interesa tener inicialmente a 0 grados, ¿sí? Y de ahí ir cambiando las dimensiones para tener ángulos positivos o ángulos negativos y tener este tipo de directividad como tal, ¿sí? Pues vamos a quedarnos ahí. Yo voy a dejar aquí que siga simulando, ¿sí? Hasta que termine hasta los 35 milímetros y mañana checamos. Bueno, veamos hasta tanto si es que nos permite, y si no, nos encontramos el día de mañana. A ver, ya está los 35, esperamos que se acabe. Ya, veamos.
Vamos a ver si me da resultados ahora sí. No, no me quiere dar resultados. Voy a tener que volver a rehacer porque me está dando 0 y 180 grados y no me está dando la curva bien bonita. Voy a hacerle solamente, tiene que irse entre 180 y menos 180 grados. Ya voy a checar esta gráfica a ver qué sucede y mañana les indico la situación de esto, porque normalmente cuando salen estos resultados que ya se dañó el archivito. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana, muchachos. Que tengan un excelente día. Nos vemos y mañana revisamos. ¿Listo? Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Listo. Pasen Gracias. bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.